Sean todos bienvenidos en esta tarde a este tiempo de culto, tiempo de adoración, de darle la gloria de vida a aquel que nos salvó por su inmenso amor. Vamos a estar orando, vamos a pedirle a Dios la bendición sobre este culto y darle gracias especialmente por todo lo que es para nuestras vidas. Hermano Mario, por favor. Soberano Dios, agradecidos estamos por este día, Señor. Amén. Señor, porque si estamos aquí es porque tú nos permites y te alabamos y bendecimos tu nombre en este día tan especial, especialmente para las mujeres, para las madres. Que tú les bendigas mucho, Señor, y dejamos en tus manos que sean las que dirijan a sus hijas en todo lo que, como un ejemplo, ¿no? Te pedimos una bendición especial en esta reunión. También que todo lo que se haga sea para tu gloria y honra, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. En el nombre de Jesús, damos todo en tus manos. Amén. Amén. Los invitamos a estar compartiendo a través del canto A Dios demos gloria. Salmo 122. Quiero invitarles a puestos en pie, que estén buscando el Salmo 122 y vamos a estar leyendo en la palabra de Dios este cántico del rey David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jar, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Amén. Y ahora sí entonemos este precioso himno, dándole toda la gloria al Señor, porque Él la merece. Amor es inmenso y así conoce.
Gracias, hermana Lilian, por dirigirnos en este himno. Le das loor a aquel que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales, en Cristo Jesús nuestro Señor, y eso es maravilloso. Amén. Seguimos este tiempo de alabanza y de adoración. El próximo canto. No hay Dios tan grande como tú. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quien nos atrae a la cruz de Cristo, quien nos llama a venir a Él. Amén. Hay un salmo, el Salmo 145, que expresa el salmista allí: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y saben que los únicos que pueden alabar a Dios, darle la gloria de vida, son los hijos de Dios. Amén. La gente pretende agradar a Dios de alguna forma haciendo un montón de cosas, pero de repente no son las cosas que a Dios agradan. Sin embargo, también expresa la Biblia que el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios, dice la palabra. Así que, si habrá formas de agradar, pero como hijos de Dios, exaltamos a Dios de todo corazón. Cada día te bendeciré.
bendecirle cada día. Amén. Así como lo ha hecho para con nosotros, sus hijos. También dice la siguiente: Vine a alabar a Dios. gloria sea al Señor. ¿Has venido a alabar a Dios? Hazlo de todo corazón. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Te alabamos, Padre, porque has sido bueno en gran manera para con todos tus hijos, para con esta humanidad perdida. Has sido bueno, tú eres bueno todo el tiempo. Así lo expresó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único bueno es Dios, y son sus palabras, y queremos hacerla eco en nuestros corazones. Tú has sido bueno para con nosotros. Por eso que te alabamos, te glorificamos y rendimos nuestras vidas delante de ti, y aún aquellos que no te conocen aún, que puedan conocerte y experimentar tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Santo es tu nombre, santo eres tú, Señor, digno de suprema alabanza. Eso también puede ser un cántico en mucho por qué vivir. Y no sabemos las situaciones de vida de cada uno, pero puedes cantarle que está a tu lado también para animarlo y bendecirlo con este cántico. Mucho por qué vivir. Yeah.
Jesucristo prometió dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La felicidad comienza con conocerle, porque los que estaban muertos, cuando aceptan a Jesús como Señor y Salvador, pasan a la nueva vida. Nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí las hace nuevas. Y el gozo viene por ser llenos del Espíritu Santo. Y ese fruto precioso que lo necesitamos. Como decía Pablo a los tesalonicenses, estad siempre gozosos, orad sin cesar. No es fácil en medio de las situaciones de vida de que cada uno tiene, pero sin embargo podemos gozarnos aquí porque tendremos por la eternidad alabanza para nuestro Señor. Amén. Seguimos cantando, ven y prueba esta nueva vida que Cristo te ofrece. Vuelve a vivir. Que tenemos, hay un reconocimiento de quienes la cantamos. Dice, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy. ¿Eres ya de Cristo? Y si no lo eres, procura. Porque esto que vivimos aquí en lo terrenal no se compara con lo venidero. Tenemos que hacer los tesoros en el cielo y no en la tierra. Y alguna piedrita para tu corona el día que el Señor te llame a su presencia. Pero no somos nada. El polvo al polvo iremos. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy.
Somos del Señor. Somos del Señor. Ahí donde estamos. Y pensando en esto que, y si vivimos para Él, vivimos, o si morimos para Él, morimos. Acordémonos de aquellas personas que son muertas por creer en Jesucristo. Aquellos que son perseguidos, aserrados, macheteados, baleados y muertos porque defienden la fe en Jesucristo, porque anuncian el Evangelio a sus congéneres, a aquellos que están perdidos en sus naciones. Padre, oramos por los hermanos en Chad, en África. Oramos por sus familias, oramos por aquellos que son como la iglesia silenciosa, llevando el mensaje en medio de tanto ocultismo, en medio de tanta oposición, en medio de lugares donde el islamismo está matando a los cristianos. Pero aún así, Padre, sus corazones, su fe en Jesucristo no les deja morirse sin compartir esta vida nueva que Cristo ofrece. Perdónanos a nosotros acá en Uruguay, Señor. No tenemos persecución y a veces ni compartimos el Evangelio. Sin embargo, aquellos que son matados por causa de nuestro Señor, ellos anuncian hasta el último hálito de vida que tú les concedes acá en la tierra, por amor a sus hermanos, por amor a su nación. Padre, danos gracia y sabiduría. Y perdónanos, oh Señor, y extiende tu mano de misericordia y de gracia y ayuda a aquellos que están llevando el Evangelio a las naciones. Que lo puedan hacer, Padre, en la unción de tu Espíritu Santo. Llenos del Espíritu, Señor, para que al abrir sus bocas, los que oigan, Señor, se conviertan y se arrepientan. Guárdales, levanta vallados sobre ellos, Señor. Envía tus ángeles, Señor, y guárdalos. Y ayúdanos a nosotros en este lugar a ser verdaderos hijos de Dios. Quédate con nosotros en este tiempo donde hemos de escuchar tu palabra a través de la boca de tu siervo y todo lo que tengas preparado para el resto de este día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, y nosotros también con mi esposa somos bienvenidos. Después de unos días de vacaciones, damos gracias a Dios por su cuidado amoroso, damos gracias a Dios por sus oraciones de intercesión por nosotros. El Señor ha sido muy bueno con nosotros, la verdad, impresionante porque el cuidado que tuvo de nosotros en todos los lugares donde tuvimos oportunidades para hablar de Cristo, de compartir de su gracia y de su bondad. Impresionante, realmente hay tanta necesidad y nadie nos rechazó nada, nadie nos rechazó la palabra del Señor en ningún momento, y eso es bueno, encontrarnos con algunos creyentes, tanto en Argentina como acá también, pero a veces me parecía que ustedes eran distintos, dice, yo pensé, serán cristianos, sí, somos cristianos y así no va de entrada, ¿no? Gracias a Dios que podemos llevar el nombre y la imagen de Jesucristo, ¿no es cierto? Amén. Bien, gracias también a los hermanos que han predicado durante estos 3 domingos que no estuve aquí, pero doy gracias a Dios por la palabra que he escuchado y que he sido también edificado, porque lo he estado escuchando en el canal de YouTube. Y ayer tenían las hermanas una concentración en Salto. ¿Quiere alguien decir algo? ¿Compartir algo? El domingo que viene. El domingo que viene, sí. Hoy hay una faltante hoy por motivo del Día de la Madre, impresionante. Bueno, menos mal que las madres se ven rodeadas por sus hijos, ¿eh? Gracias a Dios por esto, ¿no? Y me decía una hermana hace un rato, yo me voy a pegar un faltazo porque vienen todos mis hijos a casa. Llevaron para que escuchen lo que yo voy a predicar, le digo. Porque es importante para los hijos, ¿eh? Bueno, varios hermanos me saludan de otros lados
Y una hermana decía, esto, no pasa más que ser algo comercial, dice, porque hoy todo así, y después a veces ni se acuerdan de sus madres, ¿no? Y digo, tenés razón, porque todo esto tiene un fin comercial, si vamos al caso, y que a veces sustituye esto de que el Día de la Madre le hago un agasajo muy especial y después resulta que el resto del año a veces ni me acuerdo, ¿no? Es un problema, y justamente sobre eso también quiero hablar en esta tarde, ¿eh? Bien, después de terminado el mensaje vamos a compartir algunos anuncios de las actividades de nuestra congregación, así que, bueno, estén atentos a todo esto. Bien, la entrada del pecado al mundo trajo la consecuencia. ¿Qué consecuencia? Una separación del hombre con Dios. El pecado separó. Hablamos el jueves pasado de esa barrera en el estudio bíblico, acerca del estudio que estamos haciendo doctrinal, y esa barrera que se levanta con Dios, pero también es una barrera que se levanta entre nosotros, las personas, porque el pecado separa a las personas. Adán culpó a Eva, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo a Dios a Adán? No perdiera del árbol de la vida. No, ¿qué fue lo que Adán le dijo a Dios acerca de Eva? La mujer que me diste, pero yo te hablé a ti, ¿y por qué la aceptaste? Sos tanto peor, responsable. Yo te dije a ti, no comerás esto, y te dejaste engañar. Pero él acusó a Eva, Después, dentro de los hijos, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Por qué? Por diferencias religiosas, diría yo. Por esas diferencias en la adoración. Uno adoró de una forma, el otro de otra, y bueno, resulta que Dios se agradó de uno y no del otro, y allí ya. Bueno, el pecado, ¿no? Y así pasó el pecado a todos, sin excepción alguna. Y por eso Dios, cuando da mandamientos a su pueblo, incluye en un mandamiento algo muy especial, algo muy bueno para salvar la estabilidad familiar y social. De hecho, al primero que le afecta es a la persona que recibe y asume responsablemente el mandamiento. Y ese es el cuarto mandamiento. ¿Recuerdan lo que dice el cuarto mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Bueno, así estamos como estamos. Honra. ¿A quién? Vamos, díganlo. Padre y a tu madre. ¿Por qué? Muy bien. Y da la razón. Lo vamos a ver en un momento esto. Pero yo quiero rescatar la palabra honrar, el verbo honrar aquí. Porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, sencillamente en el diccionario, en el Google, aparece que honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Los sinónimos para honrar: respetar, venerar, enaltecer, distinguir, ensalzar, realzar, favorecer, prestigiar. Tiene una cantidad de sinónimos, pero es interesante que antónimos, o sea, lo contrario, solamente aparecen tres, que es envilecer, blasfemar y deshonrar. Una cosa es honrar y deshonrar es lo contrario. Pero a la luz de la Biblia, en cuanto al concepto bíblico, dice, implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Lo voy a repetir. Implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Vamos a leer
algunos versículos, yo los escribí todos aquí. Por ejemplo, 20:12, que es el cuarto mandamiento. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Da una orden, es un mandato, y el motivo por el cual tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es interesante que después también se interpreta esto como mandamiento. Yo diría, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, para que tengas un buen vivir, ¿no? Porque es el primer mandamiento con promesa, dijera el apóstol Pablo. Siguiendo la línea de este mandamiento, en Deuteronomio 27:16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Van poniendo atención, ¿no? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Mateo 15:4, que después lo vamos a volver a tomar, Jesús dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Oh? Esto lo dijo Jesús haciendo referencia a lo que dice en otros pasajes. Mateo 19:19 dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 7:10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Marcos 10:19, cuando le pregunta ahí sobre los mandamientos, le dijo: los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Lucas 18:20, vuelve a decir: los mandamientos sabes, es paralelo con Marcos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero nos vamos un poco más adelante, que es Efesios capítulo 6. Pablo está hablando allí acerca de la familia, ¿no? Si vamos al caso. Dice, versículo 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante que el apóstol muestra aquí esa interpretación tan preciosa. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es interesante que a todos nosotros nos gusta recibir alguna palabra que tenga promesa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos: si querés vivir bien y querés tener larga vida, bien, honra a tu padre y a tu madre. Cuando la palabra de Dios fue transmitida fielmente, yo creo que la sociedad era influenciada y transformada por la palabra viviente. Lo vemos a través de la historia bíblica y en distintas etapas de la historia de la humanidad. Donde abundaba la palabra de Dios, estábamos hablando los otros días, la influencia del pueblo cristiano en las distintas sociedades. Por ejemplo, en el área laboral, en el área cultural, de la educación, el pueblo evangélico, el pueblo protestante, vamos a decir, que fue el que hizo todo ese progreso. ¿Por qué? Basado en la palabra de Dios. Mientras que otras religiones trataban de mantener a la sociedad en ignorancia, ni siquiera leer ni escribir, porque así es más fácil dominar a la gente. Pero siempre digo, considero, donde está la palabra de Dios fielmente y la gente la recibe, la sociedad es impactada para bien. Pero por otro lado, cuando la palabra viva de Dios faltaba o escaseaba, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Dónde encontramos más o menos esta expresión en el Antiguo Testamento? En el periodo de los jueces. Dice,
escaseaba la palabra de Dios. No había visión, no había profeta de Dios. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No le suena conocido un poquito esta expresión al día de hoy? Estamos viviendo una sociedad donde la palabra de Dios es ignorada y cada uno hace lo que le canta la gana. Y todo el mundo reclama que hay que respetar el derecho que tiene de hacer lo que quiero. La mujer dice, yo tengo derecho a hacer lo que quiero con mi cuerpo y expulso el feto que no quiero. ¿Me entiende? Porque carece del conocimiento de la palabra de Dios. O se levantan los hijos y le dicen a los padres, no te metas más en mi vida, déjame hacer lo que yo quiero. ¿No es carencia de la palabra de Dios esto? Son expresiones muy comunes que escuchamos a diario. Todo el mundo está reclamando derechos. Aún desde el jardín de infantes se le está inculcando a los niños sus derechos de hacer lo que quieran con su cuerpo. Se levantan los niños con sus padres y les exigen esto, lo otro, porque yo tengo derechos. Es carencia de la palabra de Dios. Vemos que donde falta la palabra de Dios, hay levantamientos entre los seres humanos. Los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos con sus hermanos, con la cuñada, con los suegros, con la tía, con la abuela, con quien quiera que sea. Para hacer mención de algún ejemplo, tenemos a Saúl cuando se enojó con su yerno, ¿no? Con David. Tenemos entre los hijos del rey David, Absalón, que se levanta contra el padre. Después tenemos a Amnón, uno de los hijos de David, tenía una media hermana llamada Tamar y supuestamente se enamoró enloquecidamente y quería acostarse con ella a toda costa, armó toda una trama para seducirla y violarla, abusar de ella, y luego que abusó de ella, la echó y dice que la odió más que con el amor que la había amado. Y para eso Absalón, que era más hermano con Tamar, se levantó contra su hermano Amnón. Y esto es el pecado. Se levantan los unos contra los otros. Después tenemos también en la historia a la reina Talía, en la casa real allí, pero bueno, es muy larga esa historia. Pero a Talía llegó un momento que prácticamente exterminó a su familia para quedarse ella con el reino. Una mujer codiciosa, una mujer diabólica, diría yo. Hoy la llamaríamos estar poseída esa mujer, ¿no? Ahora, la violación de este mandamiento, o sea, deshonrar a los padres, ha traído y seguirá trayendo desgracias interminables en toda la sociedad. Y digo bien, porque aún los cristianos no estamos libres. Al contrario, parece que los cristianos nos vemos más afectados. Más afectados. ¿Por qué? Porque se resisten a la palabra de Dios. Y el que quiere mantenerse fiel a la palabra de Dios va a tener que sufrir las consecuencias, los enfrentamientos, los desprecios de sus familiares que no son creyentes, la burla, etcétera, etcétera. Muchas actitudes muy feas, negativas y que entristecen al corazón de los cristianos. Jesús habló de esto y lo vamos a ver en un momento, pero antes vamos a leer las palabras del apóstol Pablo a 2 Timoteo capítulo 3. ¿Por qué recurro a este pasaje? Para que comprobemos que no debemos sorprendernos de las cosas que nos toca vivir. El hermano estaba haciendo mención en la Biblia, en la oración, hace un ratito, por el pueblo de Dios en el país de Chad, en el África. Hoy, en el grupo de oración compartí, porque el hermano Gualberto, la matanza, la masacre que hubo el pasado 8 de mayo en un culto en una iglesia de los hermanos evangélicos, la iglesia evangélica de los hermanos, que tienen miles de iglesias allí. Y es una barrera muy importante ante el avance del islamismo, pero masacraron al pastor, ya como 12 personas muertas.
No debe llamarnos la atención de lo que está pasando en Nigeria y tantos países. Acá en América también, en los últimos días, varios pastores y personas han sido matadas por su fe, predicando. Dice el apóstol a Timoteo, también debes saber esto. Esto yo diría que es parte del consejo divino. El apóstol Pablo decía a los finales de su ministerio, les he dado todo el consejo divino. Y dentro de este consejo divino está esta palabra. Quiero que sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ustedes vayan definiendo cada palabra que describe esta situación y díganme si no estamos viviendo estos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Vamos a saltear porque no es un problema, ¿no? ¿Qué viene ahora? Desobedientes a los padres. Y esto es lo que nos convoca hoy, por ser el Día de la Madre. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No se refiere a Evita Perón, ¿no? Evitar. A estos evítalos. Estos simples 4 versículos, 5, daría para hablar toda una jornada. Y hablar de las realidades que vivimos hoy, que vive nuestra sociedad a causa del pecado. Esto es consecuencia del pecado y los seres humanos no quieren reconocer que no somos buenos, que somos malos y que estamos destituidos de la gloria de Dios por ser pecadores. La gente, todo el mundo se cree, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, pero se arrancan los pelos, se trompean, se matan entre sí, pero no hacen mal a nadie. Porque el ser humano tiene esa obsesión de que cada uno se cree bueno. Yo no soy como fulano. Aquí tenemos, saqué, la advertencia está dada. O sea, en base a estos versículos, Pablo nos ha advertido. Fue una palabra, podríamos decir, profética. Estamos viviendo, de acuerdo a todos los estudiosos de la Biblia, estamos todos de acuerdo que estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros días. Y esto se va a incrementar, no va a mejorar como dicen algunos. No, se viene un gran avivamiento, pastor, se viene un gran avivamiento. ¿Qué? Cuando la Biblia habla de una gran apostasía. ¿Y qué significa esto? No significa que el mundo no va a creer. Significa que los que supuestamente eran cristianos abandonan la fe de Cristo para irse tras sus propios pensamientos y razonamientos. Esto es lo que está pasando hoy. Por un lado hay gente que se está convirtiendo a Cristo, pero hay chorreras que dejan la fe de Cristo, que se apostaban de la fe. La descripción es súper clara y es contemporánea. Podemos hablar acerca de cada una de estas palabras que describen la conducta de los seres humanos y encontrar
casos, poner testimonios o ser uno mismo quizás protagonista de esto. Realmente es impresionante, porque si vamos a todas estas descripciones, vamos a encontrar esto. Pero no voy a entrar en los detalles aquí. Pero sí ahora, mirando así, puse la vista, amadores de los deleites más que de Dios. Encontramos hoy día que el supuesto pueblo de Cristo está buscando más su deleite que a Dios. Donde los cultos ya no son cultos a Dios, son cultos a la carne. Son cultos al entretenimiento y al placer. Todo el mundo está disfrutando del amor de Dios. Qué tremendo, ¿no? En tercer lugar, sobre este pasaje, nos revela el peligro de la hipocresía. Porque dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Porque nosotros somos tan necios muchas veces, somos tan, ¿cómo se dice la palabra? Así como inocentes, no nos damos cuenta. Ingenuos, ahí está. No sé si fue eso que dijiste. Somos tan ingenuos que, pero sí, es una buena persona, cree en Dios, pero viste cómo alaba y todo. Pero no tenemos discernimiento. Y eso es lo que Juan dice, que tenemos que discernir los espíritus. Es muy fácil, estoy cansado de decirles, hermanos, que actuar, hablar como un cristiano se aprende fácilmente, pero otra cosa es que el corazón sea regenerado, que esté nacido de nuevo. Ay, sí, porque predica precioso. ¿Pero qué predica? Sí, porque tiene una experiencia, una convicción, sí, pero está viviendo el pecado. Está haciendo esto, está haciendo lo otro. Y nosotros somos tan ingenuos. No, pero él cree en Jesucristo. Sí, porque dijo, gracias al Señor. Gracias a Dios. Hasta los demonios dicen gracias a Dios. Y a veces, lo he dicho acá, a veces me temo que los demonios, sabiendo de su fin, de su condenación, dice, tiemblan. Y nosotros somos tan orgullosos que ni siquiera temblamos a la presencia de Dios. Cuando Dios nos dice, estás en pecado, estás viviendo mal. No, a mí me parece que no, yo estoy tranquilo. Me dice los otros días un hermano que está viviendo en pecado, porque es una situación específica en la que he estado aconsejando durante muchos años y todo esto. Dice, no, dice, sí, no, lo que pasa es que sí, va. Dice, pero vos sabés que yo estoy tranquilo. Ahí se me terminó todo. ¿Cómo puede estar un cristiano de tantos años en la vida cristiana, estar viviendo en un pecado y decir, pero estoy tranquilo? Entonces, estoy pensando, ¿habrá nacido de nuevo? ¿Habrá nacido de nuevo? Si está tranquilo, viviendo en el pecado. Y la exhortación hay que tenerla en cuenta. A veces nosotros en la vida no tomamos en cuenta las exhortaciones, porque lo primero que decimos, ¿y quién sos vos para venir a exhortarme? Porque esto es muy común. Un hermano ve a otro hermano diciendo, no hagas eso, mirá, qué tal. ¿Y vos quién sos para venir a exhortarme? Porque somos así de orgullosos. Pero sin embargo acá el apóstol le dice a Timoteo, a este tipo de personas evítalos. Como diciendo, ni siquiera te juntes con ellos. Yo no entiendo cómo puede haber, vamos al caso de la iglesia de Corinto. Había un hombre que estaba viviendo, acostándose con la esposa de su padre. No era la madre de él, era la madrastra. Entonces dice, esto es una vergüenza. Tienen que juzgarlo, le dice Pablo a la iglesia. Entréguenlo a Satanás. Bueno, el tipo se arrepintió después, ¿no?
reconoció su pecado, todo, bueno, el arrepentimiento, la tristeza, bueno, después exhortó a la iglesia a restaurarlo, a perdonarle, bueno, porque había arrepentimiento sincero, ¿no? Pero cuando Pablo dice, en la oportunidad que habla acerca de los pecados, de las obras de la carne, y habla, por ejemplo, de los cristianos adúlteros. Y él dice, yo no les digo que no se junten con los adúlteros de este mundo, porque esos son inconversos, sino más bien que no se junten con el que se dice ser cristiano y es adúltero. Ahí está el problema. Y así como esto, de que a veces nosotros nos emparejamos tanto con personas que dicen cristianas y son pecadores, están viviendo consciente en el pecado y nosotros no le decimos nada. Y bueno, sí, es una buena persona, es un buen compañero, bueno, pues todos tenemos debilidades y cosas por el estilo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Al punto que Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿no? Pero dice otra vez, dice, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que tenemos que cuidar mucho con lo que hablamos y con quién nos juntamos, porque eso lentamente va carcomiendo nuestra propia vida. Ahora, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, la medida con los hijos que deshonraban a sus padres era muy fuerte. Muy fuerte. Levítico 29 dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esto era, podríamos decir, como un respiro para los, ¿cómo se dice? Los que ejecutaban a las personas. ¿Los que ejecutaban la sentencia? Sí, los que ejecutaban los verdugos, ahí está. Porque el verdugo no tenía por qué sentirse culpable al quitar la vida, al decapitar a alguien así, porque esta era la ley, él solo ejecutaba la orden, ¿no? Y Mateo 15:4, que ya leímos, Jesús lo citó, el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Así como hay sentencia de muerte para tantos otros pecados en el Antiguo Testamento, alguno dirá, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo Dios va a mandar a hacer eso? Y ahí tropiezan muchos. Ahí tropiezan muchos. Pero estamos como estamos, porque el hombre ha sido muy benigno consigo mismo y con su prójimo, si vamos al caso, ¿no? Por tolerar todo, hacer la vista gorda. Y bueno, que cada uno haga lo que quiera. Y así estamos. No pensamos nosotros cuando llegamos a pensar, pero qué horrible esto, cómo Dios hizo esto. Nosotros no pensamos en lo horrible que nosotros nos portamos con Dios y con nuestra familia. La gente mira, ¡ay, qué horrible! Si Dios existiera, ¿por qué está pasando esto? Y no pensás en todo lo horrible que vos hacés y que yo hago. El gran problema es que no queremos reconocer nuestra propia maldad. No queremos reconocer nuestros pecados. Todos nos creemos buenos. Y si es posible, echarle la culpa a otros. Mi mala conducta, bueno, lo que pasa es que hablábamos el jueves acerca de esto. El gran problema de la psicología, que está minando la fe cristiana. Porque ahora hasta pastores, después que son pastores, hacen la carrera de psicología para tener mejores herramientas. Y entonces sigilosamente está penetrándose en el pueblo de Dios
las técnicas de Freud, de Jung, incrédulos, ateos, pero decimos, ay sí, porque tenía razón Freud, porque tenía razón Jung. Envenenaron al mundo con el estudio de la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría, todo esto, ¿no? Entonces ahora está entrando a la iglesia y ¿saben cómo es la estrategia? A través de la sanidad interior. La sanidad interior. Entonces vamos a hacer un retiro, vamos a orar y vamos a pensar y vamos a hurgar en tu corazón y en tu mente y por qué te sentís así, así y sí. Y vamos hasta el día que naciste o antes de nacer, cómo tu padre trataría a tu madre y que para echar la culpa a cualquiera porque vos sos bueno. Vos no sos responsable de tus actos. La culpa la tienen fulano, mengano, porque esto, porque lo otro. Evitando que el ser humano se confronte con su propia culpa. Yo soy responsable de mi vida. No le voy a culpar ni a mi padre ni a mi madre, porque yo escogí también, en el tiempo debido, escogí el mal. Y ustedes también. Cada uno de nosotros escogió el mal. Y aunque no hubiéramos sido criados en un ambiente cristiano, estoy seguro que todo padre y toda madre dice, no me mientas, eso no me gusta, no me robes, eso no se debe hacer. O cosas por el estilo, no me contestes. Y cosas por así. No precisas ser cristiano para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero nosotros escogemos lo malo. ¿No dijo Jesús que si alguno se enojara en su corazón, qué puede llegar a ser? Homicida. Él dijo, muchos ejemplos puso. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Pero yo digo que si alguno mira a la mujer de su prójimo y la codicia en su corazón, ya está cometiendo adulterio. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera de ustedes que se enoja en su corazón contra su hermano, ya es homicida. Entonces la conclusión a la que yo llego es que hay más homicidas en libertad que los que están en la cárcel. Nuestra sociedad está plagada de asesinos. Somos asesinos. Porque casi no conozco, hasta ahora no he encontrado en mi vida una persona que no esté enojada con alguien. Ni yo mismo. Pero lo tomamos a la ligera. Lo tomamos livianamente. Después no queremos tener las consecuencias o el juicio de Dios. Es demasiado serio esto. La verdad que quizá hasta podríamos decir que tenemos, como dije, más homicidas sueltos que en las cárceles, pero lamentablemente el cristianismo actual no le da importancia a las palabras de Jesús. Porque el cristianismo actual solo busca lo que le gusta y no lo que le conviene. Es propio de la naturaleza caída. ¿Por qué dice el apóstol Juan, y tiene un paralelismo con lo que pasó en el Edén? ¿Qué dice? Dice el apóstol Juan, no se me fue la palabra, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que entra por la vista, ay, Eva miró la fruta, qué linda, ay, es bueno para comer, pero también porque quiero ser como Dios. Esto es una prueba grande en todos nosotros. Y Eva se dio porque era agradable, bueno y me va. Y hoy nosotros buscamos. La gente corre tras a lo que quiere llegar. Su meta es ser alguien importante, ser reconocido. ¿Saben una cosa que está viendo? Yo tengo muchos conocidos en muchas partes. Y en Montevideo está viendo
un movimiento de cristianos de una iglesia a la otra y se van para acá y se van para allá, porque allá está. Entonces se van de acá mal, nunca hicieron nada en la iglesia, nunca, ni colaboraron en la iglesia, se van allá porque el pastor les dio un ministerio, un puesto. Entonces me puedo mostrar, me pueden reconocer. Está viendo un movimiento terrible. En Montevideo y acá en el interior también. La gente busca protagonismo. La gente busca algo que le guste, que le produzca placer, pero no lo que Dios le está hablando. Y de hecho, tantos pastores, nosotros llevamos más de 50 años en el ministerio, y hemos visto, miramos hacia atrás y vemos, estos días hablábamos con Lilian, qué terrible, ¿no? Mientras manejamos horas viajando, uno conversa y empieza a recordar. ¿Cuántos han? ¿Qué será de la vida? Bueno, una cantidad ya no están más. Murieron prematuramente. Porque la muerte prematura es así, porque dice que cuando se toman las cosas de Dios a la ligera, en vano, como dice Pablo cuando toma la cena del Señor indignamente, pasa como pasó con los hijos de Aarón, presentaron fuego extraño, viene el juicio de Dios. Y estos que se meten en el ministerio sin ser convertidos o sin ser llamados, ya no están. Andan en el mundo como el peor de los endemoniados. Y eran pastores, eran predicadores, y algunos de ellos estuvieron aquí predicando hace algunos años. Y estuvieron aquí predicando entre los hombres con preciosa palabra de Dios, y sin embargo, no están en el camino del Señor. Porque toman a la ligera la palabra de Dios. Y esto pasa con cualquier cristiano, que se dice cristiano. Si toma en poco la palabra del Señor. Pero no se es sin culpa cuando nosotros violamos los mandamientos de Dios. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 4 al 9. Voy a estar leyendo aquí. Es corto. Les prometo que terminamos antes hoy. Dice así, está hablando Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, está hablando a los líderes religiosos. Ustedes tienen que leer todo el pasaje. Está hablando a los religiosos, los sacerdotes, así, ¿no? A los escribas. Pero vosotros decís, verso 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, como dice en uno de los evangelios, corbán. Es una palabra que usaban. Que esto es, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Entonces, dice Jesús, así habéis invalidado o dejar sin validez el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tenemos un cristianismo plagado de tradiciones. Están reflotando tradiciones terribles, maléficas hoy día. Entonces, el versículo 7 dice, hipócritas. ¿Qué significa hipócrita? Falso. Falso porque representa algo que no es. Está mostrando algo que no es. Dice hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí yo creo que encontramos lo que hace la religión. Acomoda las cosas para sacar provecho, ¿no? En este caso, diría yo, la casta sacerdotal de los líderes de la religión
sacaban provecho de esto, enseñando esto. Era una tradición que se formó quién sabe dónde, pero era contra el mandamiento de Dios. Las personas dedicaban sus posesiones a Dios, pero miren esto, ellos dedicaban todas sus posesiones a Dios, todo es de Dios. Yo lo puedo usar, pero no lo puedo tocar para ayudarte a vos, papá y mamá. Qué hipocresía, ¿no? O alguna persona que está necesitada, no, por favor, ¿me puedes ayudar? No, porque mis bienes están dedicados a Dios, solo yo lo puedo usar, no te lo puedo dar. Esto hace la religión. Esto hace la religión. Hoy tenemos un cristianismo plagado de mercaderes de la fe. Y tanta gente ingenua, necia, que van atrás de ellos como corderos al matadero. Esta artimaña permitía a todos los jóvenes a dejar de honrar a sus padres, que el deber era cuidarlos en su vejez. Pero la religión los respaldaba. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, creo, no? Cuando habla de las hermanas viudas. Dice que la iglesia tiene que ayudar a las viudas. Pero las viudas que sean viudas, mayor de 60 años y que no tenga hijos. Porque la que tiene hijos, que sus hijos la mantengan. ¿Cuántos casos hemos tenido en la vida de pastores, de hermanas que hemos tenido que ayudar porque han tenido hijos y sus hijos las ignoran? Como una hermana no vidente que quedó ciega, mejor dicho, en el transcurso de unos años, y su hijo tenía que dejar de trabajar para cuidarla a su madre. Le llevábamos comestibles, frazadas, sábanas, todo. Y como su madre estaba ciega, cuando él salía venía otra hija y le llevaba todo. Le robaba a su madre. Esto es doloroso. Es doloroso. No debe sorprendernos de cuántos toman literalmente esto, si vamos al caso, de como dice allí en Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Cuando Jesús dice allí, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y algunos lo toman, le dan una interpretación a la palabra aborrecer, porque nosotros usamos capaz medio mal esta palabra. La esencia del discipulado consiste en atribuir a Cristo el primer lugar. El primer lugar. Aborrecer a la familia de uno y hasta la propia vida es retórico, o sea, se refiere a desear menos una cosa que otra. Yo debo amar porque si no se estaría contradiciendo. El Señor dice que tenemos que amar a nuestros padres, honrarlos. Esta instrucción era especialmente adecuada en el tiempo de Jesús, ya que decidirse por Jesús implicaba el rechazo familiar, la persecución, incluso hasta la muerte. Pero si yo quiero salvar mi vida, la voy a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, dijo Jesús, la salvará. Quienes temieran la desaprobación de su familia o la persecución, no iban a venir a Jesús. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó el ciego de nacimiento?
como él decía, yo siempre, y dudaban de su palabra. Y le fueron a preguntar a los padres. Y los padres dicen que por temor a ser expulsados de la sinagoga, no, él es grande, pregúntenle a él. Tenían miedo. Y así hoy muchas personas, cuando se les presenta a Cristo, tienen miedo porque si no, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¡No me importa! Yo me tengo que salvar. ¿Qué importa lo que digan mis compañeros de liceo, de secundaria, de universidad, o de trabajo, o mi familia o mis vecinos? Si a mí lo que me importa es salvarme. Si ellos se van a reír. Cuando yo me convertí, que no faltaba ningún culto, me decían, mirá, el pastorcito. Bueno, era palabra profética, diría yo, ¿no? Era el curita, me decían, el curita. Yo trabajaba en el taller y se burlaban de mí, que hasta lloraba yo. Lloraba en mi casa. Pero me mantenía firme en el trabajo, en cuanto a la fe. Pero venía casi y lloraba. Porque era humillar y burlarse. Pero el Señor después me concedió varios de esos que llegaron a conocer a Jesucristo. Hay un caso, yo era nuevito en la fe y salíamos todos los domingos a repartir folletos. Y por aquella zona, aquel lado, aquella punta del pueblo, volvió a una casa. Esa era una señora, era la madre de un conocido mío. Y hablándole, dice, yo tengo una hija en la Argentina, dice, pero se metió en una religión y nos escribió. Dice, mamá, papá, dice, olvídense de mí, porque yo ahora estoy en la religión y yo no tengo que contactarme más con ustedes, porque yo tengo que seguir la religión, porque dice que hay que aborrecer a padre y madre. Tomando literalmente, esto ocurrió hace ya 50 años atrás, más de 50 y pico, 55, ponen 54, 55 años, cuando yo era un adolescente. Qué tristeza me dio que me dijera esto esta señora. Pero ¿saben qué? ¿Qué enseñó Jesús horas antes de entregar su vida en la cruz del Calvario? No fueron solamente palabras, fue algo muy sagrado. Desde la cruz, mirando a su madre llorando allí, quebrantada, y al apóstol Juan, su discípulo amado, junto a ella, le dice, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Se preocupó por su madre estando en la propia muerte, estando próximo a su muerte. La encomendó al cuidado de su primo, porque era más o menos primo, según las conclusiones que se sacan. Era una tía, y él la amparó hasta el día de su muerte. Jesús nos dio un ejemplo de respeto y de honrar a su madre. En el capítulo 13, y con esto vamos a terminar, capítulo 13 de Juan, versículos 34 y 35. Por eso digo que Jesús nos dio un ejemplo en palabras y en hechos. Dice aquí, ¿qué les parece si lo leemos todos juntos, los que tienen la Biblia abierta? Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo primero que quiero encontrar aquí, marco 5 cositas, rapidito. Jesús dijo, como yo os he amado. Ejemplo de amor, porque es amor. Un ejemplo vivo. Y recién lo dije como fue, con su madre y con su primo. La herramienta más poderosa que los milagros, que las liberaciones, que todo el show que podamos montar en una iglesia, en una campaña evangelística o todo,
nunca, nunca va a suplantar el poder del amor. Porque aún esos milagreros, libertadores y predicadores podrán llegar a escuchar lo que siempre estoy diciendo y que a veces nosotros en nuestra ingenuidad las aceptamos como de Dios. Señor, Señor, no, paren un poquito. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, hicimos milagros en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. No los conozco, hacedores de matar. Pero Jesús dijo que seremos conocidos como discípulos por el amor. La herramienta más poderosa es el amor. Y Pablo en 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. Si yo entregase todos los bienes que tengo en este mundo para ayudar a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo entregar todos mis bienes, pero para tener una memoria, la alabanza de la gente, como buscaba Ananías y Zafira, ¿no? Si no tengo amor, aunque entregue mi cuerpo para ser quemado, si lo hago sin amor, no tiene sentido. ¿De qué vale hablar muy lindo de Cristo a la gente si saben que estamos enemistados, peleados entre nosotros? ¿Dónde está el resultado? Hoy es tiempo de poner las cosas en su lugar. ¿Cuántas madres? Esta tarde preparé un mate rapidito antes de venir acá y pensaba, ¿cuántas madres hoy estarán llorando que sus hijos no se acordaron de ellos? ¿Cuántas madres estarán en los hogares de ancianos, en los hospitales, llorando porque nadie se acordó de ellos? Y no puedo evitar tener que decirles lo que he escuchado durante tantos años en el trabajo ministerial en los hogares. Y que lo he hecho mención en los sepelios inclusive. La pregunta que se fue a la tumba con esta mujer: pastor, yo siempre me acuerdo de mis hijos, ¿por qué ellos no se acuerdan de mí? O de aquel hombre que tuvo 8 hijos, que trabajó, que con 75 años, murió hace unos años, 75 años parecía que tenía 100, porque su columna, su cadera ya no podían más de tanto que trabajó para cuidar 8 hijos. Y solamente una hija una vez al año venía de Buenos Aires, estando algunos dentro de nuestra ciudad y otros acá dentro del país. Ese hombre murió de tristeza. ¡De tristeza! Porque mis hijos no se acuerdan de mí. ¿Cuántos estarán llorando? ¿Cuántos lloramos en el corazón, aunque no se nos caigan las lágrimas por los hijos ingratos, donde le has dado todo, pero no retribuye como deberían? Pensemos, oremos y actuemos. Demos libertad al Espíritu de Dios que nos habla a través de su palabra. Permitamos que el Espíritu de Dios nos hable o nos penetre esto, que no solamente quede acá, sino que baje al corazón para obrar, que nosotros obremos conforme a su palabra. Dios conoce nuestros corazones. Yo quiero decirles ahora, quizá por un lado, pedirles disculpas a todas las mujeres de la iglesia, porque yo no hice un saludo este año a las madres, en mi estado o en el grupo.
tenía un conflicto interior en mi corazón. Porque digo, es tan injusto lo que está pasando hoy día en tantas familias, en tantas mujeres, que decirle feliz día a esta madre que, como los otros días, una anciana, me dice, pastor, no puedo venir a dormir porque mi hijo me está haciendo la vida imposible y está con más de 90 años. Eso te duele. Te duele. Escuchar lo que está pasando. Entonces, yo digo, es todo un escenario mundano, comercial, pero no cambia la vida. Que un día al año le hagas un regalo a tu madre y el resto del año la abominas. La ignoras. Yo creo que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dejar que el Señor hable a nuestro ser interior. Porque quizá nosotros mismos en este momento necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestras actitudes con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en Cristo. Para que no se trata solamente hoy, hablamos de honrar a los padres, pero Pablo dice cuando escribe a las iglesias, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Esto a nivel de la comunidad de Cristo, que tenemos que cuidarnos y honrarnos mutuamente, reconocernos mutuamente. Como leímos al principio, la definición es respetar, venerar, enaltecer, distinguir, ensalzar, favorecer, prestigiar, no echar tierra unos a los otros, sino estimándoos cada uno a su hermano como mejor que sí mismo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te doy gracias porque es maravillosa tu palabra que nos da todo el consejo que necesitamos para vivir bien, para vivir mejor, para volvernos al plan perfecto que tú tienes con nosotros y a través de nosotros. Pero, Señor, yo quiero pedirte perdón por mis errores a lo largo de mi vida. Mis errores quizá en el trato con mi esposa, o con mis hijas, con mis nietos, o con mis padres que ya no están entre nosotros. Te pido perdón por mis errores, que fueron muchísimos. Pero te doy gracias porque me has estado mostrando y tratando cada día de superarme. Pero a veces no entendemos las consecuencias de nuestros actos. Yo te pido, Señor, que bendigas a tanta gente, más de lo que imaginamos, que están sufriendo mucho por el mal relacionamiento familiar. Casi no encuentro una familia donde no tenga problemas de relacionamiento, de celos, de egoísmo, de envidias, cosas por el estilo. Señor, estamos en una sociedad terriblemente enferma. Ayúdanos, Señor, como iglesia a levantarnos como una comunidad sana, una comunidad de amor. Y esto no significa que por amor tapemos el pecado, no, sino que por amor enderecemos nuestros pasos conforme a tu palabra, buscando la santidad y la paz sin la cual nadie te verá. ¿Y cuántas personas que nos verán en las próximas horas en YouTube, que yo sé que están pasando momentos difíciles, porque me lo han dicho, me lo piden que ore por ellos? Señor, oramos por ellos para que les ayudes a aferrarse. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que me diste hace un tiempo, que no es una palabra
profética ni nada por el estilo, pero un pensamiento que me vino a raíz de este versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero tú me hiciste ver que también puedo verlo desde el otro punto de vista. Aunque mis hijos y mis hijas me abandonaren, con todo tú me recogerás. Señor, creo que no me equivoco. Si me equivoco, perdóname, pero creo que la experiencia es así, que todos podemos, Señor, aunque nos sintamos abandonados de nuestros seres queridos, tú nos recoges en tus brazos, en tu seno de amor. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. A nuestros hermanos de YouTube y amigos, les despedimos deseando que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.